Funciones vectoriales. Vamos a ver qué es esto. ¿Cuándo tenemos una función vectorial? Vamos a la maquinita de funciones, que eso nos aclara bastante el asunto. Esta es la maquinita de la función. Alta maquinita. ¿Cuándo tenemos una función vectorial? Entra a la maquinita de funciones una variable que la vamos a llamar, por lo general, variable t. Acá adentro hay un mecanismo y esto me devuelve un vector. Esto me devuelve un vector, que puede ser de 2 componentes, de 3 componentes, etc. ¿Estamos? Entonces vamos a decir que la función va a ser una función de t, pero como es un vector, le vamos a poner la flechita de vector arriba. ¿Estamos? Entonces, entra un número, sale un vector. A esto le vamos a poner primera componente, entonces ya empezamos a hablar de componentes, x de t, x de t, y de t. ¿Siempre de 3 componentes? No, puede ser de 4, de 5, de 2. Z de t. Entonces, en este caso decimos que el recorrido es de los reales. ¿Por qué de los reales? Porque entra un número real. Entra un número real. Pero me da como resultado, digamos, de aplicar esta función, un vector que lo tenemos, en este caso, en R3, pero sería Rn el caso general. Rn en el caso general. ¿Estamos? Entonces, ¿qué significa esta función? Bueno, esa función es una función donde para distintos valores de t me genera distintos vectores. En este caso, la primer componente del vector la calculamos según esta fórmula, la segunda componente del vector la calculamos según esa fórmula. Entonces, por ejemplo, ¿qué sería esa función evaluada en 0? ¿Qué sería esa función evaluada en 0? Bueno, me devuelve un vector donde la primera componente la evaluamos evaluando t por 0, o sea, 1. Evaluamos t por 0, 3. O sea que esa función me da como resultado el vector 1, 3. Si lo evaluamos en 1, y así sucesivamente, me va generando distintos vectores. O sea, el resultado de aplicar la función es un vector. Reemplazamos t por 1, 2 por 1, toca me da 3, 2, y así sucesivamente. ¿Estamos? En este caso en particular, generamos un vector, entonces una función vectorial, porque el resultado de aplicar la función es un vector. Pero la variable es un número, porque entra un número en la maquinita. Entonces decimos de variable escalar. Es una función vectorial. ¿Por qué? Porque el resultado de aplicar la función es un vector. Pero la variable es un único número, entonces es una función escalar de variable vectorial. ¿Hasta ahí estaríamos más o menos de acuerdo? Sí. Y vamos a ver otro tipo de funciones también dentro de las funciones vectoriales, también con la maquinita.
Pero ahora en la maquinita entra una variable múltiple. Por ejemplo, XY. O puede ser también X y Z. O sea, ¿y esto qué es? Y esto lo podemos interpretar como que son las componentes de un vector. O sea, matemáticamente cuando tenemos XY o X y Z, podemos decir que es un vector. Acá dentro de la maquinita hay una función y me devuelve otro vector, que a lo mejor puede ser de 4 componentes, o de 3, para no escribir tanto. ¿Estamos? Entonces, me devuelve también un vector, donde, en este caso, la primera componente, vamos a ponerle, vamos a utilizar otras letras. Acá, esto va a ser una función de X y de Y, esto va a ser una f de X de Y, esto va a ser una g de X y de Y, y en este caso es una h de X y de Y. O sea, entra una variable múltiple y sale un vector. ¿Está? Entonces, en este caso, tenemos una función vectorial. ¿Por qué es una función vectorial? Porque lo que se genera es un vector. Pero la variable también es un vector. Entonces, ¿cómo es la variable? Vectorial. Ahí tenemos una función vectorial de variable vectorial. O a esto lo vamos a llamar un campo vectorial. Entonces, ¿qué es un campo vectorial? Una función vectorial de variable vectorial. Entra un vector o una variable múltiple y sale una función que es un vector de n componentes. En este caso en particular, podríamos decir que el recorrido es de R2, porque la variable es de 2 dimensiones, y me genera un vector de 3 dimensiones, en este caso, pero puede ser que sea, o sea, el caso general sería de Rn a Rn. Entonces tenemos dos tipos de funciones vectoriales, de variable escalar o función vectorial de variable vectorial o campo vectorial. ¿Hasta ahí más o menos estamos, chicos? Sí. Ustedes el año pasado, con Graciela, en álgebra lineal, algo trabajaron, o sea, sin darle nombre a campo vectorial, pero ustedes recuerden que cuando trabajaban con transformaciones lineales, en el dominio de la transformación lineal tenían un vector y había una transformación lineal que era una función que lo transformaba en otro vector. Bueno, esa transformación lineal tenía ciertas propiedades, ¿no es cierto? Que la suma era igual la suma de la transformación igual a las transformaciones de la suma, etcétera, etcétera. Acá no son funciones lineales, sino que acá podemos elevar al cuadrado, aplicar raíz cuadrada, 1 sobre x, o sea, depende de un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, bueno, no, por ejemplo no. Vamos a empezar a trabajar entonces con funciones. Funciones vectoriales de variable escalar. Funciones vectoriales de variable escalar. A esas las simbolizamos con f chica. En cambio, a los campos vectoriales, fíjense que le pusimos f mayúscula. Los campos vectoriales, f mayúscula. Las funciones vectoriales de variable escalar, f minúscula. Vamos a trabajar con una función vectorial, que es función de una única variable t, que por lo general le decimos el parámetro, o variable independiente.
que sea, por ejemplo, 2 más t, 3 menos t. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, vamos dando distintos valores de t y vamos obteniendo distintos vectores. Para distintos valores de t, vamos obteniendo distintos vectores, en este caso de 2 componentes. La pregunta es, ¿cómo representamos? ¿Cómo representamos gráficamente esa función? Bueno, y como siempre, hasta que veamos más o menos cómo es el asunto, por lo general lo que hacemos es una tablita de valores. Damos distintos valores de t, obtenemos distintos valores de la función. ¿Qué valores de t damos acá? Y por lo general damos valores enteros cercanos al 0. ¿Y acá qué obtenemos? Y acá obtenemos un vector. Entonces, bueno, por ejemplo, vamos a trabajar con algunos valores, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Y vamos a incluir el 3 también. Estos son valores de t. ¿De dónde lo sacamos esto? Y de un bolillero, por ejemplo, porque es una variable independiente. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Venimos y reemplazamos en la función. Si t vale menos 2, ¿qué vector genera? Y genera el vector 0, 5. Si t vale menos 1, genera el vector 1, 4. Si t vale 0, genera el vector 2, 3. Si t vale 1, genera el vector 3, 2. Para t vale 2, es el 4, 1. Si t vale 3, es 5, 0. No, sí, 5, 0. ¿Y ahora qué hacemos? Y con esos vectores, vamos al plano y graficamos todos estos vectores. ¿Cómo graficamos el vector 0, 5? Y 0 según x, 5 según y. Ahí tenemos el primer vector. Acá. Y después tenemos el vector 1, 4. Entonces, 1 en x, 4 en y, lo tenemos por ahí. Ahí tengo el otro vector. Y después el 2, 3. ¿Se dan cuenta, chicos? Vamos graficando en el plano x e y, siempre centrado en el origen, vamos colocando los distintos vectores que va generando esta función vectorial. Después tenemos el vector 2, 3, que lo tenemos ahí. 2 en x, 3 en y. El vector 4, 1. No. Hola Marta, ¿qué haces? Escuchadme, estoy en una clase virtual por Zoom. Después te llamo. Después te llamo. Después te llamo. Dale, dale. El vector 4, 1. No, el 3, 2. El 3, 2. Y así sucesivamente. El 4, 1. Bueno, acá ustedes lo hacen en escala mejor que yo. A mí con la hoja cuadriculada. Ustedes con la hoja cuadriculada, digo. Y por último el vector 5, 1.
5, 0. Bueno, ahí tenemos dibujados los vectores. ¿Qué vemos acá, chicos? Que toda la punta de la flecha de los vectores, en este caso, están alineadas. Entonces unimos todas las flechas de los vectores. Todas las puntas de la flecha. Y esa es la representación vectorial, la representación gráfica de esta función. Dibujamos los vectores y después unimos todas las puntas de la flecha según la tendencia. En este caso particular es una recta. ¿Estamos? O sea que la gráfica de una función vectorial en el plano es una curva. Es una curva en el plano. ¿Estamos? En este caso, bueno, esa curva se transforma en una recta. ¿Puedo dar vuelta a la hoja? Sí. En el caso de que tengamos una función vectorial en el espacio, o sea, de 3 componentes, vamos a llamarlo f1 de t, f2 de t, f3 de t. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la representación gráfica? Bueno, como esta función genera vectores de 3 componentes, entonces vamos a tener que trabajar en el espacio. Entonces, vamos a tener un vector en el espacio, vamos a tener otro vector según las componentes que sean, vamos a tener otro vector, y así sucesivamente. Y después, ¿qué hacemos? Y unimos todas las puntas de los vectores, y eso me va a dar una curva en el espacio. Una curva en el espacio. ¿Estamos? No es una superficie como las otras. Unimos los vectores y nos da una curva en el espacio. ¿Estamos ahí, chicos? Bueno, después, por ejemplo, ¿cómo sería la derivada de f de t? Esperá. No me quiero apurar. Voy a dar vuelta a la hoja. Supongamos que tenemos una función de 2 componentes, para no escribir tanto. ¿Cómo les parece a ustedes que sería la derivada de esta función? La derivada de una función vectorial. Y derivo cada una de estas funciones con respecto a t. Eso es la derivada de esta primera función, porque acá nosotros tenemos funciones. La derivada de una función vectorial es la derivada de cada una de las funciones que la componen, de los componentes. Esto lo nombramos como algunas propiedades, no vamos a trabajar demasiado con esto. ¿Cuál es el límite cuando t tiende a un determinado número a de una función vectorial?
Acá me faltó ponerle la flechita. Y esto va a ser el límite cuando t tiende a de cada una de las funciones que la integran. De f1 de t el límite cuando t tiende a de f2 de t y así sucesivamente. ¿Vamos? Doy vuelta a la hoja. Bueno. Vamos a meternos con este tipo de funciones. Vamos con un poco con las trigonométricas. 2 coseno de t, 2 seno de t. Entonces, ¿qué curva, qué representación gráfica va a tener esta función vectorial? Va a ser una curva en el plano, que la vamos a obtener de unir todos los extremos de los vectores que se generan. Entonces lo que vamos a hacer es una tablita de valores para ver cuáles son esos puntos. Entonces acá tenemos t y acá tenemos f de t. Arrancamos con t igual a 0. Y acá tengamos en cuenta lo siguiente, chicos. El seno y el coseno, yo se lo aplico a ángulos. O sea que t va a tener que ser el valor de un ángulo. Porque el seno y el coseno se lo aplico a ángulos. Y no podemos poner en las funciones, o sea, el tema de 90 grados y todo lo demás, eso ya fue. Tenemos que trabajar en radianes. Entonces, ¿cómo era? Esto nos tenemos que acordar un poco de la secundaria, porque en la universidad trabajamos poco con esto. Pero, a ver, me voy a demorar un poquito en esto. Pensaba hacerlo más rápido, pero me voy a demorar. ¿Cómo eran las unidades principales en sexagesimal y en radian? Sex es sexagesimal, radian. Un ángulo de 0 grados en radianes es 0 grados. ¿Se acuerdan cuánto era un ángulo de 360 grados en radianes? Una 2 pi vuelta. radianes. ¿Eh? ¿No era 2 pi radianes? Son 2 pi radianes. Perfecto. ¿Y pi qué es? Y pi es 314 y todo lo demás. ¿Estamos? 360 en radianes son 2 pi. O sea que 180, ¿a qué va a ser igual? A un pi. A un pi. ¿Y 90? Medio pi. Medio pi, o pi sobre 2. Pi sobre 2. ¿Y 45? Pi sobre 4. Pi sobre 4. ¿Estamos? Y si quiero 30, y bueno, hago una regla de 3 simple. Si 180 es pi, 30 es x, y así sucesivamente. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, entre 90 y 180, por ejemplo, si vamos de 45 en 45, 0, 45, 90, un ángulo de 135, ¿qué sería? Y sería pi sobre 4 más pi sobre 2. O sea que esto acá me da
esto acá sería 3/4 pi. ¿Me van siguiendo, chicos? Sí. Bueno, y así, si voy sumando pi sobre 4, bueno, el ángulo de 270 grados, ¿no? Es un ángulo que es pi más pi sobre 2, es 3 medios pi. Y así sucesivamente. Bueno, para no hacerlo tan pesado, esta tabla, volvemos a la función, vamos a hacerlo para 0, para pi sobre 2, o sea, 90 grados. Si ustedes quieren, pónganle 90, pero en realidad es pi sobre 2. Para pi, que sería 180, para 3 medios pi, que sería 270, para 2 pi, que sería 360. Y después, no sé si vale la pena seguir, porque ya estamos dando la vuelta completa, o sea, porque 360 grados, estamos dando la vuelta completa. ¿Mm? Bueno, entonces, si ustedes tienen la calculadora, es muy probable que la tengan en modo DEG. En modo DEG. Si ustedes la tienen en modo DEG, tienen que trabajar el ángulo en sexagesimal. O sea, 90 grados, 180 grados, 270 grados. Lo más probable es que la tengan en sexagesimal. ¿Estamos? Bueno, entonces, vamos para un ángulo de 0, yo digo grados, y ustedes, estamos, pero en realidad estamos trabajando en radianes. Pero en la calculadora lo ponemos en grados. Entonces, ¿cuánto es el coseno de 0? ¿Qué le dice la calculadora? 1. 1. Coseno de 0 es 1. Eso tenganlo en cuenta. El coseno de 0 es 1. Entonces, 1 por 2, 2. ¿Cuánto es el seno de 0? 0. 0. 0. O sea que para el 0 genera un vector que es el vector 2, 0. Para pi sobre 2, o sea 90 grados, 0. 0, 2. 2. 0, 2. Para pi, o sea para 180 grados, coseno de 180, Menos 1. menos 1, que lo está multiplicado por 2, o sea que ahí me genera el menos 2. Y el seno de 180, 0. 0. Para 270, o sea 3 medios pi, 0. 0. Y el seno, Menos 1. Menos 1. menos 1. Por 2, menos 2. Para 2 pi, o sea 360 grados, 1. 1. 1 Quedaría por 2. 2. Y el seno de 2 pi, 0. 0. Bueno, entonces, ¿cómo graficamos esto? ¿Cómo graficamos? Para 0, grafico el vector 2, 0. Para 0, grafico el vector 2, 0. Acá están 2. Para pi sobre 2, que yo me hago la composición para 90 grados, es 0, 2. O sea, tenemos el vector 0, 2.
Para 180, para pi, tenemos el vector menos 2, 0. Y después tengo el 0 menos 2. Y después vuelvo a tener el 2, 0, o sea que tengo este punto y después si seguimos. Bueno, si hubiésemos trabajado con algunos vectores intermedios, ustedes acá se iban a dar cuenta que si se unían las flechas de todo esto, nos queda una circunferencia. Una circunferencia. ¿Mm? Y como esa circunferencia se fue generando en este sentido, yo lo que me olvidé de decirle antes es que las curvas que se generan en una función vectorial tienen un sentido, tienen una orientación. En este caso la curva se generó en este sentido. Y le ponemos la flecha de cómo se genera la curva. Entonces, ¿qué me genera la función f de t, 2 coseno de t, 2 nt, y en este caso una circunferencia de radio 2? Si hubiésemos tenido una función de la siguiente forma, o sea, en una función genérica, r coseno de t, r seno de t, entonces eso sabemos que es una circunferencia de radio t. Eso es una circunferencia de radio t. ¿Me van siguiendo, chicos? Sí. Sí, profe. Esto, los gráficos que hicimos antes, si así se me hubiese generado los vectores, entonces siempre la curva, en este caso la curva en el espacio, le ponemos esa orientación, una flechita. Acá la recta, los vectores, primero grafiqué el 0,5, o sea, esta era la orientación, le ponemos la orientación. Se genera una curva, en este caso que es una recta, según esa orientación. Si se me corta, la continuamos, chicos. Un ratito más. ¿Cómo se imagina esta superficie? No, perdón, esta curva en el espacio. Una esfera, profe. Vamos a ver. Vamos a pensarlo un ratito. ¿Qué me genera eso en el espacio? Un cilindro. A ver, por ahí sí, pero ¿por qué un cilindro? Sí, pero en realidad no sería un cilindro. ¿Qué sería? ¿Por qué un cilindro? No, porque la base es un círculo. Claro, una circunferencia. Pero esa circunferencia va buscando el valor de t. Y el valor de t lo tenemos en z, ¿no es cierto? Y ese valor de z va creciendo cada vez más. Entonces, primero, es una circunferencia de radio 3, pero no es una circunferencia de radio 3 que se queda en el plano XY, porque z va variando, va creciendo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser una circunferencia donde z va creciendo. ¿Se dan cuenta? O sea, es un resorte, una espiral. Esa vendría a ser la representación gráfica. Un resorte de radio 3, pero como z va creciendo, el valor de z se va haciendo cada vez más grande,
esos vectores van teniendo ordenada cada vez mayor. Entonces me genera un resorte en la curva. Si vos me decís es un cilindro. No, no es un cilindro, porque el cilindro es una superficie. Y estas funciones lo que hacen es obtener curvas en el espacio. Entonces, esta es una curva que vivorea, en este caso, generando un resorte, una hélice, sí, un resorte. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, Sí, vamos a profe. desconectarnos y nos volvemos a conectar.